Espartaco. Un nombre que, al pronunciarlo, evoca imágenes de arena y sangre, de multitudes rugiendo en un anfiteatro, de un hombre que se alzó sobre su propio destino con el único afán de ser libre. Imagina una tarde sofocante, el sol cayendo a plomo sobre una llanura polvorienta de la Italia republicana, un ejército improvisado de esclavos alistándose para un combate decisivo contra las disciplinadas legiones de Roma. Imagina el silencio tenso antes del choque, las miradas de hombres y mujeres que hace poco solo conocían el yugo, el látigo, las cadenas. En ese ambiente cargado, en la figura firme y resuelta de su líder, se concentra el anhelo de libertad que puede llegar a sacudir un imperio. La historia de Espartaco es la historia de una rebelión imposible. Nació en una tierra áspera, Tracia, un lugar en el extremo norte del mundo helénico, habitado por pueblos belicosos, orgullosos de su herencia y reticentes a someterse a cualquier invasor. Aunque el nombre de sus padres se pierde en las brumas del tiempo, sabemos que vino al mundo a inicios del siglo I a.C., en una época donde Roma extendía sus tentáculos sobre el Mediterráneo. Tracia no era ajena al dominio romano. Sus tribus habían sido incorporadas a la órbita del imperio de manera informal, a menudo sirviendo como tropas auxiliares en las campañas militares de la República. De joven, Espartaco se entrenó en las artes de la guerra. En su tierra, la habilidad marcial no era un lujo, sino una necesidad. Cualquier hombre adulto debía saber blandir una espada, empuñar una lanza o tensar un arco. Las bandas rivales, las incursiones fronterizas y la presencia constante de Roma exigían destreza y valor. Espartaco destacó por su fuerza, agilidad y sobre todo por una inteligencia táctica que pronto llamó la atención de sus superiores. Se dice que sirvió como soldado auxiliar en el ejército romano, quizás enrolado a la fuerza, como tantos otros varones de su pueblo. Pero su espíritu era libre, indómito, y la rígida disciplina de Roma lo sofocaba. Desconocemos los detalles, pero en algún momento Espartaco desertó. Esta acción fue vista como traición, y el castigo fue severo. Fue capturado, despojado de su condición de hombre libre y vendido como esclavo. De la libertad feroz de las montañas tracias a la humillación del cautiverio. Así empieza el capítulo más oscuro de su vida. Un camino que, paradójicamente, lo conducirá a la gloria. Como tantos otros esclavos fuertes y aptos para la lucha, Espartaco fue enviado a una escuela de gladiadores, concretamente a la de Léntulo Batiato en Capua. Allí, entre muros pétreos, recibió un entrenamiento brutal. Los gladiadores eran esclavos exhibidos ante la multitud. Carne de cañón en espectáculos pensados para entretener al populacho y a la élite romana. La vida de un gladiador estaba marcada por la muerte al acecho, pero también por una fama efímera. Algunos obtenían el favor del público, otros caían rápidamente en el olvido, degollados en la arena. Espartaco no tardó en destacar. Su complexión, su instinto guerrero y su inteligencia le granjearon la admiración renuente de instructores y compañeros. Pero más allá de su destreza, había en él algo especial, un halo de liderazgo natural. Podía inspirar a otros, convencerlos con la mirada y la palabra. Era un hombre que no aceptaba el destino que Roma había impuesto a los suyos. De alguna forma, bajo la férrea vigilancia de capataces y lanistas, entre el sudor y el polvo del patio de entrenamiento, germinó en su mente la semilla de la rebelión. Llegamos al año 73 a.C. En ese entonces, Italia era un hervidero de tensiones sociales. La riqueza de la República se había concentrado en manos de unos pocos, mientras que enormes masas de esclavos sostenían el aparato productivo agrícola. De ellos se nutrían las grandes villas,
los ejércitos, las minas. Los esclavos eran vistos como herramientas, bienes, propiedades. Su vida valía menos que nada. Pero el resentimiento crecía. Y fue entonces cuando en la escuela de Batiato se gestó el plan de huida. Espartaco, junto a unos 70 gladiadores, logró apoderarse de armas improvisadas, cuchillos de cocina, espetones, lo que fuera, y sublevó a los guardias. Tras una lucha feroz y breve, escaparon, abandonando Capua para refugiarse en los alrededores del monte Vesubio. La mayoría pensaría que un puñado de gladiadores fugitivos serían fácilmente capturados, pero esta vez no fue así. La noticia corrió como la pólvora por las villas y campos de la región. Un grupo de esclavos había roto sus cadenas y había humillado a los amos. Otros esclavos, oprimidos y sin esperanza, comenzaron a unirse a la banda. En cuestión de semanas, lo que empezó como una fuga desesperada se convirtió en un ejército irregular, compuesto por miles de hombres y mujeres, todos unidos por el anhelo de libertad. Este fue el comienzo de la mayor rebelión de esclavos que Roma había conocido. Un levantamiento que haría temblar los cimientos de la República. Espartaco demostró ser un líder extraordinario. No solo era un guerrero experto, sino también un estratega consumado. Entendía la importancia de la disciplina, incluso en un ejército de esclavos. De alguna manera, logró imponer un orden interno, asignar tareas, organizar el sustento, conseguir armas, mantener la moral alta y la fe en el objetivo, ya fuera huir de Italia o enfrentarse al poder romano para destruir las cadenas de la opresión. Sus lugartenientes, Crixo y Enomao, entre otros, colaboraron estrechamente con él. Cada uno tenía su propia visión, y si bien no faltaron los roces internos, la cohesión del grupo se mantuvo sorprendentemente sólida. Durante los siguientes 2 años, la rebelión creció como una marea imparable. Los romanos, al principio incrédulos, enviaron contingentes mal preparados para sofocar a estos desarrapados. Para su asombro, las legiones cayeron derrotadas una tras otra. Espartaco y los suyos se movían con rapidez y astucia. Evitaban enfrentarse a grandes ejércitos romanos en campo abierto. Preferían emboscadas y ataques sorpresa, aprovechando el terreno, el factor sorpresa y su conocimiento instintivo de la guerra irregular. A la vez, liberaban esclavos allí donde iban, aumentando sus filas, sembrando el caos en las regiones que atravesaban. Campesinos empobrecidos, pastores, incluso algunos descontentos con el régimen romano, se sumaron a la revuelta, ya fuera por convicción o por la promesa de botín. Pese a las victorias, la heterogeneidad del ejército rebelde también era su mayor debilidad. A medida que aumentaba su número, crecían las divergencias internas. No todos seguían una misma meta. Espartaco, según las teorías más aceptadas, pretendía llevar a su gente más allá de los Alpes, escapar del dominio romano y fundar comunidades libres en tierras que Roma no controlara. Pero otros, envalentonados por las victorias, querían seguir saqueando Italia, acumulando riquezas, cobrando venganza por las humillaciones sufridas. Crixo y un grupo de galos y germanos preferían el choque frontal, la conquista de botín y la aniquilación del enemigo, antes que la huida. Estas tensiones internas, sumadas a la complejidad logística de mantener a decenas de miles de hombres y mujeres en movimiento, minarían la fuerza de la rebelión. Mientras tanto, en Roma cundía la consternación. Que unos esclavos hubieran humillado así al poderío romano era un golpe al orgullo nacional. El Senado estaba furioso y asustado. Las legiones habían fracasado, los generales habían subestimado el peligro. Fue entonces cuando se confió el mando a Marco Licinio Craso, un hombre rico,
ambicioso y despiadado. Craso no escatimó recursos ni crueldad. Fortificó las rutas, cortó las líneas de suministro de los esclavos, los empujó hacia el sur, los aisló. Incluso cuando una parte del ejército rebelde se separó, liderada por Crixo, Craso la atacó, la aniquiló y dejó claro que no habría clemencia para los sublevados. Espartaco entendía que el cerco se cerraba. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Con la llegada de Craso, Roma se tomaba el asunto en serio. Las tácticas de guerrilla perdían eficacia contra las fortificaciones, la logística romana y la coordinación de las legiones. Desesperado por encontrar una salida, Espartaco habría intentado negociar con piratas cilicios para cruzar el mar hacia Sicilia, con el objetivo de continuar la rebelión en una isla que podría convertirse en bastión libre. Pero la traición, la codicia o el miedo frustraron ese plan. Los piratas no cumplieron el acuerdo. La red se cerraba cada vez más. En la última fase de la rebelión, Espartaco y sus hombres se encontraron atrapados en el sur de Italia, en condiciones desfavorables. Debieron librar batallas más convencionales contra ejércitos profesionales. El desgaste, la fatiga, el hambre y la desconfianza hicieron mella en las filas rebeldes. Y así, llegamos al año 71 a.C., el momento del desenlace final. En el campo de batalla de Lucania, el ejército de Espartaco se preparó para el combate final contra las fuerzas de Craso. Había rumores de que Pompeyo, otro de los grandes generales romanos, regresaba de Hispania y se uniría a la cacería. El tiempo se agotaba. Se dice que antes de la batalla, Espartaco realizó un gesto simbólico. Mató a su propio caballo, indicando que no huiría y que lucharía hasta el final. Para él, no había retorno. Esta batalla no solo decidiría su destino, sino el de miles de hombres y mujeres que habían confiado en su liderazgo, que habían apostado su vida a la utopía de la libertad. El choque fue brutal. Los esclavos, a pesar de su inferioridad numérica y técnica, pelearon con un coraje inaudito. Espartaco, en el fragor de la batalla, luchó cuerpo a cuerpo, espada contra espada, hasta que la marea se volvió irresistible. La derrota fue aplastante. Espartaco cayó en combate, pero su cuerpo nunca fue identificado con certeza. Roma quiso borrar cualquier signo que pudiera convertirlo en un mártir. Sin su líder, la resistencia colapsó. Miles de rebeldes fueron capturados y asesinados. El castigo que Roma infligió fue atroz. 6.000 hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Una macabra exhibición destinada a amedrentar a cualquiera que osara alzarse contra el orden establecido. Así terminó la mayor rebelión de esclavos de la historia de Roma. No obstante, la muerte de Espartaco no significó el olvido. En Roma, la rebelión dejó una enseñanza amarga. No se podía subestimar a los oprimidos. También dejó una marca en el imaginario colectivo. Con el tiempo, la figura de Espartaco trascendió su contexto histórico. Se le evocó como un símbolo de lucha, como el hombre que se atrevió a desafiar a la potencia más formidable de su tiempo en nombre de la libertad. La historiografía antigua, mayormente romana, pintó a Espartaco ora como un bandido, ora como un líder astuto y valiente. Lo cierto es que su figura se convirtió en leyenda. Durante siglos, su nombre quedó asociado a la rebelión contra la injusticia. Poetas, dramaturgos, filósofos y, en épocas más recientes, novelistas, historiadores y cineastas encontraron en su historia una fuente inagotable de inspiración. La idea de que un esclavo pudiese poner en jaque a Roma era subversiva, revolucionaria. Espartaco representaba el grito de los sin voz, el coraje de los humillados. De ser un simple gladiador fugitivo,
se convirtió en un símbolo universal. Lejos de reducirse a un acontecimiento anecdótico, su rebelión ha sido analizada en clave de clase, de opresión, de resistencia. A pesar de las múltiples interpretaciones, lo que podemos afirmar es que su lucha no fue solo la de un hombre, sino la de una multitud desposeída. No lideraba un ejército disciplinado y profesional, sino una horda heterogénea de esclavos, campesinos sin tierra, pastores, artesanos arruinados, gente que no tenía nada que perder más que sus cadenas. En esa diversidad radicaba la fortaleza inicial, pero también la debilidad final. La carencia de un objetivo político claro, más allá de la libertad inmediata, fue el talón de Aquiles de la revuelta. No surgió de un ideario político articulado ni de una élite intelectual, sino de la desesperación y la rabia contenida. Sin embargo, esta espontaneidad también le otorgó su carácter épico. Espartaco no contaba con los medios para fundar un nuevo estado ni para desafiar el imperio de forma permanente. Su osadía radicaba en negar el orden existente. Al hacerlo, mostró a Roma y al mundo que el poder no era invencible, que las cadenas podían romperse, que un día los esclavos podían convertirse en guerreros formidables. Por un breve lapso, la República vio sus campos devastados, sus legiones humilladas, su poder simbólico cuestionado por hombres que hasta hacía poco eran considerados simples objetos. La historia a menudo la escriben los vencedores, pero el eco de la derrota de Espartaco siguió resonando. La brutal represión tras su muerte no borró de la memoria colectiva su hazaña, más bien la potenció. Con el tiempo, su nombre dejó de ser una mera anécdota histórica para transformarse en arquetipo del rebelde. En la era moderna, filósofos, revolucionarios y movimientos de liberación invocarían su nombre como referencia. Espartaco se convirtió en una especie de santo laico de las causas imposibles, del sueño libertario que se enfrenta, con las manos desnudas, a la maquinaria del poder. Hoy en día, cuando evocamos su figura, es casi inevitable pensar en la arena de un anfiteatro, en los gritos de una multitud sedienta de violencia, en la rabia contenida tras los barrotes de una celda, en la noche oscura en que un grupo de gladiadores fugó de su prisión. También es inevitable imaginar a ese hombre trazando planes alrededor de una fogata, convenciendo con su voz firme a hombres y mujeres desesperados de que podían, al menos por un tiempo, ser dueños de su destino. Espartaco no era un santo, ni un filósofo, ni un profeta. Era un hombre curtido en la guerra y en la miseria, un esclavo convertido en general por las circunstancias. Su mérito fue transformar la impotencia en acción, el sufrimiento en desafío, el dolor en coraje. El final de su historia, esa muerte en el campo de batalla, sin tumba ni sepultura conocida, es trágico y a la vez coherente con su destino. Roma no podía permitir que su cadáver se convirtiera en objeto de culto. Prefería la incertidumbre, el anonimato de la carroña dispersa, el silencio. Pero el silencio nunca fue completo. La memoria colectiva es un animal indomable. Y Espartaco, el esclavo que se negó a agachar la cabeza, permaneció vivo en la mente de las generaciones futuras. El mundo antiguo conoció muchas revueltas de esclavos, pero ninguna alcanzó la escala y la amenaza real a la que llegó la encabezada por Espartaco. Su liderazgo fue esencial. Sin él, la cohorte inicial de gladiadores habría sido aniquilada con rapidez. Su talento militar, su capacidad de infundir ánimo y disciplina a una muchedumbre desesperada, permitió que la rebelión se prolongara más allá de lo imaginable. Por 2 años, Roma vivió con el temor de que los esclavos triunfaran, de que la pirámide social se derrumbara.
Era un temor fundado. Si aquella horda hubiera sabido articular un proyecto político, si hubieran contado con aliados externos, ¿qué habría impedido el colapso del corazón de la República? Es fácil decirlo en retrospectiva. La realidad es que Espartaco y los suyos estaban solos. La política exterior romana, su potencia militar y su experiencia enfrentando enemigos formidables, no les dejaba espacio para triunfar a largo plazo. Los esclavos no tenían reservas infinitas de recursos ni la estructura para consolidar un poder alternativo. Su victoria, efímera en el campo de batalla, carecía de un cimiento duradero. Solo era cuestión de tiempo antes de que Roma respondiera con su brutal eficacia. Sin embargo, la heroicidad de esa lucha perdida queda grabada en la historia. Espartaco es recordado no por su derrota, sino por su osadía. No se erigió en rey, ni aspiró a la corona del César. Su objetivo, según la mayoría de las interpretaciones, fue simplemente escapar del yugo, dejar atrás el terror. Pero en el intento de huir, confrontó al poder más grande de su época y lo puso contra las cuerdas. Es esa paradoja, la del esclavo que, intentando ser libre, se convirtió en la pesadilla del amo, la que mantiene viva su leyenda. A lo largo de los siglos, muchos han tratado de imaginar sus pensamientos en la víspera de la última batalla. ¿Estaba aterrado? ¿Arrepentido? ¿Resignado? Posiblemente no. Todo indica que fue hasta el final un hombre firme, consciente de las escasas posibilidades pero fiel a sus principios. Un hombre que prefería la muerte a la sumisión. Ese es el mensaje que, de una forma u otra, ha llegado hasta nosotros. La dignidad de quien no se rinde, de quien se niega a ser definido por las cadenas. Su rebelión puede ser vista como un intento de revertir la relación amo-esclavo, aunque fuera temporalmente. En un mundo regido por la fuerza, Espartaco dio la vuelta a la tortilla. Por un breve periodo, los esclavos fueron dueños de su destino, la amenaza que pendía sobre la cabeza del opresor. Ese desequilibrio momentáneo es lo que hace de su historia una tragedia profundamente humana. El choque entre la búsqueda de la libertad y la realidad de la dominación, entre el ideal y la imposición cruda de la fuerza. Con su muerte, Espartaco dejó un vacío que Roma llenó con cruces, con cadáveres, con la lección impuesta por el terror. Pero no pudo borrar la idea que él encarnó. Si un esclavo fue capaz de llegar tan lejos, ¿qué no podrían lograr otros? Esa pregunta silenciosa perseguiría el imaginario romano y, en épocas más modernas, se convertiría en un referente ineludible para quienes luchan contra cualquier forma de opresión. Así, su figura se eleva por encima del tiempo. El hombre real, de carne y hueso, se diluye entre las nieblas del pasado, pero el símbolo permanece. Espartaco trasciende su contexto histórico porque su aventura humana, su tragedia, su valentía, encarnan un dilema universal. La pugna entre la libertad y la esclavitud, entre la voluntad individual y la maquinaria del poder. Tal vez sea esa universalidad lo que lo mantiene tan presente en la memoria cultural. Por eso, al evocar su nombre, no solo recordamos al gladiador tracio que puso en jaque a Roma, recordamos también que la historia está hecha de hombres y mujeres dispuestos a pelear contra lo imposible, a jugárselo todo por un ideal. La vida de Espartaco fue breve, intensa, marcada por el dolor, la violencia y la esperanza. Su muerte fue el final de una epopeya que, sin embargo, sigue viva en el corazón de quienes creen que el destino no está escrito y que ningún imperio es invulnerable.